Bueno, Geles Cabrera, Partículas Corporales, es una exposición que pues, revisa el trabajo de pues, una de las primeras escultoras en México, acaso la primera, o sea, digamos, matizamos un poco el primera, porque bueno, siempre hay un antecedente, ¿no? Entonces, pero bueno, Geles tuvo una formación profesional en la Esmeralda, después en la Academia de San Carlos, después en La Habana, en San Alejandro, en Cuba, y bueno, son varios los elementos que permean su trabajo. Uno de ellos, como importante, es como esta tradición escultórica monumental mesoamericana, que pues es única, o bueno, es como muy excepcional, como extraordinaria, como no en todas las regiones del mundo pasa como un fenómeno como el que pasa acá a nivel escultórico. Y bueno, también por otra parte, haciendo esta investigación sentíamos que, bueno, que Geles también había como, al haber permanecido algún tiempo en el Caribe, en Cuba, pues había como abordado un montón de, sobre todo en Medellín, bueno, ahora lo puedo platicar mejor, como la idea del cuerpo, ¿no? Que era lo que comentabas el otro día, ¿no? Como esta manera de estar en tu propio cuerpo, de vivir, experimentar, etc. Aquí hay unas fotos donde se ve a Geles, y bueno, Geles en gran medida, que si podemos como estudiar su trabajo, ya tiene 99 años, va a cumplir 100 este año, pues es porque ella como que fundó instituciones como un poco haciéndolo por ella misma. O sea, ella hizo el primer museo escultórico en 1966, que es algo como muy relevante, tenía como referencia el Anahuacalli y también la Casa de Frida. Entonces ella lo hizo en el barrio de Coyoacán. Y bueno, ahorita igual platicamos un poquito más, porque también es bien interesante en el sentido como de la autogestión, ¿no? O sea, Geles pues no la coleccionaban, tampoco la compraban, su obra, poco la exponían en la década del 60, 70, porque bueno, Geles se salió como de un canon nacionalista, o sea, había como una tradición de bustos históricos, y bueno, Geles ahí está ella como en su casa, trabajando. Estas son algunas, como ella es Geles, al lado de Wilfredo Lam, que también, según lo que investigamos, pues como le resultó como muy importante este contacto con Lam, ¿no? Ahí está frente a algunas de sus piezas, y aquí pues ella empezó a tener como algún reconocimiento como por parte de la crítica, allá primero en Cuba, y quería poner como algunos de estos ejemplos porque bueno, Geles empieza realmente como con una práctica bastante, digamos, tradicional, y poco a poco, digamos, en la medida de su contexto y del momento, pues empieza como a transitar hacia otros momentos. Esta es otra foto, como que también quería destacarlo, que es algo que a veces cuando hemos platicado en las visitas guiadas o eso, pues digamos, ahora resulta un poco como sencillo decir, no fue la primera o una de las primeras escultoras, pero a mí esta fotografía me llama mucho la atención porque bueno, esta es Geles Cabrera y todos los demás pues son sus compañeros en ese momento es Dolores del Río, lo que está aquí, y estaban trabajando para hacer un busto de ella. La quise poner un poco pensando porque bueno, al menos desde el presente siento que, al menos yo a lo que me dedico, así como tengo muchas referencias de personas que siento afinidad sobre lo que hacen, y entonces puedo consultar, leer, escuchar, platicar, y un poco como ponerlo en su lugar. Siento que puede ser como, no sé, como abrirse camino en una selva, así, como con un machete. Además, cuando había un montón de prejuicios en la época, ¿no?, respecto a ser escultora específicamente. En otros documentos hemerográficos, por ejemplo de Ángela Gurría, donde también tuvimos una exposición, escultora monumental, se le decía que no, o sea, había el prejuicio, por ejemplo, de que no podía ser escultora por una cuestión de fuerza física, ¿no? A lo que Gurría respondía que para la escultura no hace falta fuerza, sino ritmo. Entonces, como que orientaba esta idea de la escultura hacia el ritmo, bueno, ¿qué se quiere decir? O sea, no solo el sonoro, sino el ritmo del cuerpo, el ritmo de caminar, el ritmo de estar en el mundo, ¿no? Bueno, estos son algunos de los datos donde, por ejemplo, destacan dice, dos muchachas escultoras, Cabrera y Rosa Castillo, ¿no? A mí nos impresionó la expresión que logran sus respectivas esculturas. Se dice que Geles fue la primera escultora profesional, porque tuvo una exposición en el 49 en la Galería Montorentay. Todo esto, como que también Geles empezó a tener como un poco una revisión a partir de una exposición que se hizo en el ECO en el 2018, que
bueno, Pedro Reyes ha contado en varias ocasiones, si lo buscan en Google, así él mismo, él dice como que le marcó a Geles así buscándola y ella le contestó, dijo, quiero visitar tu museo y nada, fue. Y a partir de ahí como que empezaron a platicar, Paola Santoscoy, que también escribe como en el catálogo que hicimos, creo que aquí un copia ahorita se los paso para que lo puedan ver. Pues nada, como que hay como una revisión, después Jaime Iglesias Luquín en American Society la llevó para hacer una exposición que se enfocó como un museo escultórico. Y bueno, está también Geles ahora con la galería OMR, y entonces bueno, desde ahí han hecho como algunas exposiciones también, como que tratan de cruzar su trabajo con muchas otras, digamos, prácticas como contemporáneas, ¿no? Como, bueno, otras, muchas, variadas, ¿no? Desde la materialidad hasta las cosas como, digamos, estudios queer, en fin. Geles tiene como una serie como de investigaciones en torno al espacio. Ella misma, estos son como de distintos momentos, esta la quise poner también porque ella fue como durante mucho tiempo profesora y bueno, estaba como en la convicción de que la escultura no debía ser como una práctica de élite, o sea, que si tienes como dinero para acceder a un mármol o lo que sea, pues solo podías hacerlo. Entonces se empezó a trabajar en los 70s, por ejemplo, con plexiglas, distintos polímeros, como era un material como industrial que era como muy accesible, y en los 90s también como con papel maché, ¿no? Entonces ella misma daba las visitas guiadas a su estudio, como que dejaba que la gente la tocara, que chupara las esculturas, por ejemplo. Y bueno, hizo también proyectos escultóricos para el espacio público, pocos, o sea, están destruidos, y uno de ellos es uno que se llama Bucadigose. Y aquí los quise poner porque primero se imaginaron hacer unas frutas como muy tropical, todo así como un cacao, un plátano, pero también un buey cruzando como el río. Y, o sea, como quise traer un poco esto porque hay una anécdota, ¿no? De cómo en otro momento, en el 70, como digamos es un momento como de los grupos, así, al menos en México. Y bueno, este es uno poco quizá conocido, Bucadigose, Gurría, Cabrera, Matías Geritz, Sebastián Tamayo, donde era como una de las maneras como empezar a trabajar como escultura de carácter colectivo y público, ¿no? Entonces que era como también un momento muy específico. Aquí traigo algunas como piezas, por ejemplo con esta gana una mención honorífica en las bienales en la década del 60, que eso también es bien interesante como desde un punto de vista como de la historia de la escultura en México, porque las bienales permitieron al menos como hacerse a los museos públicos, el Jardín Escultórico del MAM, en gran medida se nutre de estos concursos que se comienzan a integrar. Entonces, bueno, quizá retomar en algún momento alguna bienal específicamente de escultura, como existe de pintura o de muchas otras prácticas, ¿no? Solo, esta es una maqueta que como a mí me llamó la atención porque, bueno, haciendo como la investigación es identificable esta pieza como que aparece. Y bueno, nada más como quisiera decirles que nosotros en el museo trabajamos, antes de ceder la palabra a ellas, como trabajamos con maquetas, renders, y como que vamos a ir pensando de manera colectiva los procesos. Y a mí una de las cosas que más me gusta, así como esta piedrita que ahorita me acaban de regalar, está muy chida, pues es como hay piedras que de repente están ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, esta escultura estaba boca abajo, estaba casi completamente enterrada, y para mí fue muy significativo como que los procesos de investigación en el museo, de investigación, permiten como irte encontrando con personas, pero también pues, objetos, con piedras, con cuerpos que a veces, digamos, están ahí a la vista de todos, pero al mismo tiempo están perdidos, ¿no? Por varias razones, por sus fichas técnicas o porque están enterrados. Entonces, bueno, hay un proceso como de montaje que tenemos, la exposición, pueden visitarla, está en el museo del Palacio de Bellas Artes. Pues es un recorrido no cronológico, y bueno, esta es la pieza de Manuela, que ahí estuvo muy divertido como el montaje, porque, bueno, ya les platicarán un poco más, pero un poco llegando a, estas son algunas como vistas de la sala, hay como distintas piezas en terracota, y el concepto de partituras corporales tiene que ver con una idea, como Geles tuvo un vínculo como muy claro con la danza, específicamente desde la arquitectura, con un arquitecto que se llamaba Alfonso Payares, le decían el loco. Entonces él había vivido en Italia, como que tenía una metodología que llamaba la morfocromofonía, donde se ponía a tocar el piano, la gente se ponía a bailar, y bueno, Geles formaba parte de esos talleres, eran
talleres donde hacia la década del 40, donde la gente estaba descalza, que era como un acto muy radical, ¿no? Como viniendo de una práctica dancística vinculada con el ballet, entonces bajarse de esas puntas y todo. Y bueno, aquí lo que quisimos hacer como con estas piezas era sobre todo subrayar el hecho como del movimiento, cómo lo trabajaba Geles. O sea, creemos que esta práctica, o sea, Geles salía de la escuela así en San Carlos y después se iba a la casa de Pallares y muchas personas se ponían como a bailar y a moverse y a experimentar. Entonces, desde mi punto de vista, esto fue como fundamental para el trabajo escultórico de Geles. Y bueno, ella tenía como una serie como de ideas, ¿no? Que como de manera como muy cotidiana iba expresando. Por ejemplo, la idea como de lo chueco, ¿no? O sea, como todo lo que estuviera como simétrico, derecho, le parecía como extraño. Entonces ella hablaba como de, es que está muy derecho, está muy simétrico. Entonces es como llevarlo hacia lo chueco. Que para mí lo chueco me interesa un montón porque siento que es como una idea del movimiento, o sea, es decir, los cuerpos, como por ejemplo este que está chueco, es como una posición, pues eso, como a punto de suceder algo. Y la historia de esta pieza específicamente, esta es de la colección del MAM, es como también muy significativa porque este estaba en una oficina de un funcionario público, de Walter Bosterly, que era el director del Cencropan, y Geles no tiene su nombre, esta escultura, entonces Geles les dice, oye, esta escultura es mía. Bueno, le ponen el nombre y además como que integran otra escultura que es la que forma parte del MAM. Son pocas las piezas que hay de Geles en colecciones públicas, son 2 al menos en el MAM, en el Colegio de México hay varias, como gran parte, pero bueno, también como que esta escultura me gusta como comentar esta anécdota por el hecho como muchas veces también de la importancia como de nombrar las cosas, ¿no? O sea, como igual puede estar ahí, pero realmente es como un libro en una biblioteca mal ubicado, puede estar ahí, pero está perdido en el fondo, ¿no? Porque no tiene como esa ubicación. Pues bueno, también Geles tiene como toda esta cosa como bastante como clara de abordar la escultura, como no tan intelectual o racional o lógica, sino como ella decía, yo tenía una idea y empezaba a darle a la piedra y empezaba a trabajarla, ¿no? Y que bueno, y con una parte como bastante gozosa, creo, como del trabajo de la escultura. Son algunas fotografías que quería traer para, pues un poco como para iniciar la conversación a partir del trabajo de Geles que hay, y como, digamos, este es el museo escultórico, este es Geles en su museo, con algunas piezas que, por ejemplo, esta la ubicamos ahora para la exposición. Bueno, sí, a mí me divierte como todos esos proyectos. Bueno, aquí están algunas imágenes de piezas de Geles en diálogo con algunas piezas como la de Manuela, la de Madeline, las piezas de Paula. Y bueno, solo quisiera como finalizar esta primera intervención solo para mencionar que pues, el museo, pues, era algo que platicábamos, pero eso es como, o sea, como que el Museo del Palacio de Bellas Artes, creo que no sé seguramente esté ¿no? Como yo así lo pensaba cuando empecé a trabajar ahí hace como 5 años, ya ni me acuerdo, pero era como, claro, van a exponer ahí como las personas que están ya viejas, que están a punto de morirse o que ya se murieron, ¿no? Y en mi imaginario era eso, era como una especie como de galloso, donde había unos funerales, y entonces es como, sí, claro, puras personas ya mayores, o sea, como qué espacio. Y la realidad es que la historia del Museo del Palacio de Bellas Artes no es tan así, o sea, en la actualidad sí es como, bueno, en la actualidad estamos tratando de que no sea tan así, pero a veces sí fue muy así. En los últimos como 10 años como que la mirada estuvo orientada sobre todo como un arte más como canónico, europeo, clásico, pero no fue así siempre, ¿no? En el 35, cuando se funda, que fue el primer museo de arte en México, que eso también es algo importante, o sea, se funda con los murales de Siqueiros, de Rivera, de Orozco, y cuando hemos tenido algunas exposiciones de arte contemporáneo en los años recientes, por ejemplo de Damián Ortega, o una exposición que tendremos este año también sobre arte chicano contemporáneo de Los Ángeles, a veces el cuestionamiento de un grupo de personas, quizá que se acostumbraron a un arte como mucho más como canónico, es como, pero porque el Museo del Palacio de Bellas Artes tendría que tener arte contemporáneo. Un poco el pretexto que nos permitió Geles con su museo escultórico fue poder encontrar esas pequeñas grietas y a partir de pues, un ejercicio como, pues eso, como en un documento Geles dice, el museo escultórico va a ser un espacio para mostrar el trabajo de mis contemporáneos y mis contemporáneas. Entonces,
esta parte del museo escultórico, más que revisarlo desde el archivo, como desde una fotografía, una nota de prensa, bibliografía, fue como, bueno, pues el museo, al menos en mi percepción, sucede como en esta interacción entre los visitantes y los objetos y un montón de cosas, pero principalmente eso. Y bueno, fue así como que pensamos en esta invitación con Madeline. Hay varias cosas que al menos yo observo que no son evidentes en principio del cruce, como con geles, pero bueno, ahorita lo vamos a ir platicando para ver cómo vemos estos cruces. Y otro de las personas que también como parte del programa público que invitamos, en colaboración con la Coordinación Nacional de Danza, es un coreógrafo mexicano que se llama Diego Solorza, y hemos estado desarrollando un proyecto que se va a presentar ahora el 5, el 6 y el 7 de febrero en el Palacio. Están invitados, están invitadas, es entrada libre a las 12 del día, es en el contexto de la Semana del Arte, y se llama Colosos. O sea, empezó como con una residencia que fue en el Centro Cultural del Bosque, y se hizo una convocatoria abierta, se inscribieron más de 200 personas, un poco también con la provocación de Geles, de que, o sea, ella tenía una convicción con la educación, ¿no? O sea, como, y que fuera como accesible. Entonces fue como, bueno, que vamos a hacer una convocatoria abierta, se inscribieron más de 200 personas en una semana, una locura, bueno, seleccionar y todo eso, se quedaron 60, y con estas 60 personas hemos estado trabajando un laboratorio que se llama Cuerpos Arquitectos, que trabaja Diego Vega Solorza, que tiene que ver la relación entre el cuerpo, la arquitectura, y ahora tuvo una nueva capa que es la escultura. Entonces ha sido un proyecto súper interesante. Bueno, este era un videíto, no, se copió como imagen, no importa, era como un resumen como de algunos elementos, pero bueno, este también es como parte del programa público, y que se mezcla de alguna manera con esta inquietud sobre cómo poner a dialogar a una escultora pues, de la modernidad con artistas contemporáneos. Entonces, bueno, esto sería como una introducción sobre el trabajo de Félix Cabrera, y pues más bien yo les el micrófono para ustedes. Hola, ¿me escuchan? Sí. Mi nombre es Paula Cortázar. Muchas gracias por la invitación. Me encanta este proyecto y fue como una gran sorpresa poder ser parte. Yo sigo a Geles desde el 2018, realmente, y pues a la distancia, desde Monterrey. Pero me llamó mucho la atención como pues todas las similitudes que encontramos, y pues claro, pues sobre todo pues el medio, ¿no? El medio de la talla en piedra. Y pues bueno, como comenzamos a platicar Joshua y yo como para ver qué preparábamos para la exposición, el concepto de la piedra fue como lo que me llamó mucho la atención, y es como una idea con la que empecé realmente a trabajar este medio, y fue lo que me llevó y lo que ya me dejó como muy inmersa dentro de la talla en piedra, que es el hecho de, pues sí, dejar como la piedra ser y sin imponer como otras ideas sobre este medio. Y por ahí también, o sea, sí leí mucho como esta idea también que lo tenía Geles, ¿no? De dejar a la piedra ser, y por ahí Pedro Reyes cita a Geles, una frase que me encanta, y pues bueno, también con la idea esta de que Geles pues se ponía a trabajar, ¿no? Era como disciplinada, me imagino, ¿no? A lo que pude entender, y dice así, ella dijo, ¿no? Yo no soy de esas que dicen que la piedra les canta. Yo me pongo a trabajar y se acabó. Y me encantó como su franqueza, como pues era como, se ve que era como muy directa, ¿no? O bueno, ¿no? Y eso como sí me da un poco de risa, porque sí es algo como que a mí me gusta mucho, como escuchar el material y verlo, pero bueno, también es un medio muy, pues, que requiere como la disciplina, ¿no? Todos los acabados, toda la parte técnica de este medio, que sí se necesita pues trabajar, ¿no?
diariamente. Y pues bueno, pensé en estas piezas de Río, que igual les podemos enseñar. Son del 2018. Yo tengo como 10 años de trayectoria, desde contando la primera exposición individual. Y en este primer momento sí fue como comenzar a entender este medio, que me llamó la atención por las piedras más que nada, y no por la técnica. Y el contexto en el que vivo, Monterrey, rodeado de montañas, entonces está también como la extracción de piedra caliza, es como que ya parte de mi cotidianidad. Y me acerqué como poco a poco, entendiendo las piedras, y ya en el contexto en donde encontré como mi casa, mi hogar, dentro del Parque La Huasteca. Pues bueno, fue inevitable no trabajar con piedras de río, que pues cada una es distinta, cada una tiene su propia historia. Y sí, como esto también, pues sí, encontré como mucho similitud con geles. Y sobre todo ahora también la manera en la que documentaban sus piezas en su museo escultórico, con el paisaje detrás, ¿no? Las fotografías que ahorita mostraron, en donde las esculturas también se mezclaban con el entorno, con las plantas, con el follaje. Por ahí también está otra frase que creo que tú citaste, de Margarita Nelken, que dice así: estas figuras aparecen, ante todo, talladas para integrarse a la masa de un conjunto, arquitectónico o natural, da lo mismo. Figuras que se dirían pensadas para erigirse al aire libre, para ofrecerse bañadas en luz de sol o surgiendo de entre el follaje, respaldadas por un oquedal que resulte ser su marco lógico. Y claro, o sea, en un momento las esculturas que yo trabajaba, pues sí, en un principio las documentaba a fondo blanco, ¿no? Pero luego dije, pues el contexto también es súper importante, y me encantó que una de las fotografías la seleccionaron para el catálogo, sale con el contexto de la Huasteca en donde se originaron. Que pues sí, o sea, ya como esas fotografías también son parte del momento, del tiempo en el que las trabajé. Y pues bueno, esa pieza, sobre todo el monolito, que es en mármol negro, ese mármol es de Monterrey. Es un material con el que yo comencé también como a conocer la materia, la talla en piedra, con mi maestro Jorge Elizondo, que en paz descanse. Y pues bueno, también una casualidad, ¿no? Que Geles tuvo de maestro a Fidias Elizondo, que es por ahí familiar de Jorge. Sí. Sí, se me hizo bien lindo como tener como esta conexión de alguna manera con los maestros. Y bueno, el mármol negro es como el material más trabajado, que fue más trabajado por Jorge. Y también como conocer las piedras de Monterrey, de la localidad, del contexto, como se me hace como muy lindo, y pues no sé, también siento como una conexión con ellos. Esa pieza está hecha de 2 partes, es del 2022 y es de un momento distinto en mi trayectoria, en la que intento buscar como regresarle como la vida a la piedra, porque lo compro en bloques, son como fragmentos de bloques gigantes que sacan para laminar. Entonces se me hace lindo como devolverle cierta vida, cierto como movimiento, y eso me interesaba mucho. Y también como que la choques, ¿no? Así también le llamaba, ¿no? Es algo con lo que yo intento trabajar, porque luego esta pieza es como también tiene su simetría, pero sí intentaba como que salirme
de la exactitud y trabajarlo en el proceso, porque pues bueno, también el proceso en la talla en piedra, pues sí es como vas conociendo el material. Hay veces que la piedra tiene cierto detalle, cierto, o a veces veta o fractura y tienes que como adecuarte. No, cada uno es distinto y se comporta distinto y tiene como resultados que, que terminan por, no sé, sorprenderme, porque por ejemplo también las piedras de río al principio las encontré con una capa de erosión y al irlas como tallando con líneas poco a poco fue como un descubrimiento en cada una y me di cuenta que una era más oscura que las otras y pues sí, es como que mucho en el proceso, el trabajo. Y pues bueno, esas piezas como me resultaron como muy adecuadas para este espacio y para la exposición y para las ideas que estaban detrás y pues también había que adecuarnos como con la logística del evento, con que estuvieran listas como para septiembre más o menos, o sea, empezamos a platicar en junio y para septiembre ya había que recogerlas, entonces son piezas ya, pues sí, del 2018 y 2022. Ya no me daba tiempo como crear algo nuevo, pero pues sí fue como muy lindo presentar estas dos partes de mi trayectoria en donde por un lado estaba conociendo la piedra y por el otro lado estaba buscando como tal vez sí un trabajo un poco más representativo de una especie de planta que nace ahí en la Huasteca. Y pues sí, fue como muy lindo poderlas presentar en conjunto. Pues bueno, creo que por ahora. Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar diciendo que estoy feliz de estar aquí. ¿Dónde está Laura? En este nuevo espacio de Soma, ¿no? Como que me sentía con la invitación, dije, bueno, en Bellas Artes te cruza las piernas, pero en Soma, la práctica de Bellas Artes me sentía que me hacían así, a fuerza, como sentía un poco la presión, no podía, aunque la invitación es muy generosa, pero bueno, de alguna manera constriñe el lugar, ¿no? Toda la historia y todas las implicaciones que tiene. Y pensé que justo que qué lindo que también tuviera ese contraste con presentar el proyecto o mi invitación al proyecto acá en Soma, que es un poco más en casa. Entonces las piernas podían estar un poco más relajadas. Y eso me emocionaba de alguna manera, justamente porque el trabajo de Geles es muy sexual. Y hablar de sexualidad en Bellas Artes, con Diego Rivera atrás, era un poco... me genera sentimientos particulares, ¿no? Pero bueno, voy a hacer una especie de paralelismo entre la plática que tuvimos en la presentación del proyecto, del catálogo que anda circulando, en donde en ese momento, pues hablamos un poco, me permití, yo tiendo mucho a hablar de mi trabajo porque me fascina, pero como que sentía que era el momento de Geles, ¿no? En esa presentación del catálogo, como de celebrar la carrera de una artista viva, aunque no estaba presente, pero se me hacía importante como esa celebración de carreras largas de mujeres, no, o sea, no te iba a ser como muy, no me gusta dividir tanto como hombre-mujer, pero sentía que este caso sí lo ameritaba, sentía como que este caso sí era relevante, sobre todo porque en la foto que inaugura el Museo Escultórico aparece una cartera de Geles sobre una de sus esculturas. No, me fascinó, ella con una falda, tacones
y su bolso sobre una de sus esculturas. Entonces me fascinó como la relación de la celebración de la feminidad, y poner la escultura como un elemento más de su casa. O sea, como una cotidianidad, una relación tan cotidiana y tan poco sacra, digamos, que con el medio, un poco como una rebeldía doméstica, de alguna manera. Pienso un poco como en su trabajo, como esta lógica de tener 5 hijos, hacerle esculturas mientras está preparando la manzana, no sé, como... Me encanta esa domesticación, de alguna manera, ¿no? Que tiene como la práctica con el trabajo de Helles. Y nada, y ahí en Bellas Artes hablaba un poco, lo voy a decir un poco rápido, porque en esta ocasión sí quisiera hablar un poquito más de mi trabajo y de la relación que tienen, una relación que fue fascinante encontrarme con Joshua, que me fue a visitar, y decir, pero hablamos de lo mismo, en formas tan diferentes, pero hay muchísimo como en común entre mi trabajo y el de Helles. Y bueno, y decía, en palabras muy cortas, decía que el trabajo de Helles era el trabajo de alguien que baila, no de quien ve bailar, sino de alguien que se place como en el baile, ¿no? Y ahí los códigos son muy diferentes, ¿no? Cuando entra el placer en la ecuación, siento que las formas se distorsionan un poco, ¿no? El deber ser toma como otro camino, también correcto, pero otro camino, ¿no? Y eso me gustaba mucho. Justamente hablaba de eso, de quien se place en el baile, de quien baila, y pensaba un poco como que toda esta relación con la crítica o como con el arte mucho más masculino, era quien miraba y ella era quien bailaba. Entonces como, ¿desde dónde se hace juicio? Porque justamente su trabajo no fue muy aceptado en su tiempo, no, o era un poco marginal, y me gustaba el desaforo de decir como nadie me exhibe, pues yo hago mi museo, no, y lo hago en mi casa, invito a quien me dé la gana. Como que esa actitud es muy, me gusta, es muy, muy, justamente ahora que todo hay que pedir permiso y todo el mundo como que medio se acomoda y medio da la mejor cara para conseguir lugares, no, o para... me gusta eso, me gustaba eso. Y bueno, la pieza que presento, luego Manu hizo una intervención muy linda porque justamente hablaba de, que también está en su texto, en el catálogo, de muchas artistas mujeres, como desde Helles para acá. Me gusta pensar que son conversaciones continuadas en el tiempo, ¿no? O sea que lo que Helles está hablando en, no sé, en el 50 y tantos, en el 60, lo seguimos como rumiando de alguna manera, ¿no? Como esa idea de rumiar, o de cómo volver a pensar y pensar, ¿por qué damos tantas vueltas con ciertos temas, ¿no? Como el tema de lo sexual o el cuerpo tan presente en el caso de las mujeres. Bueno, y la pieza que presento se llama My Dick Can Speak Your Language. Es una pieza que tenía muchos años trabajando con esta idea de cómo excitar un poco, de ver si era posible tener orgasmos con el objeto tradicional del arte, si era posible que esa cosa, el bastidor, se pudiera como autoerotizar o pudiera tener placer dentro de un museo, porque justamente sentía como que las piezas se constriñen cuando entran como a lugares de exhibición con tantas formalidades, ¿no? Yo digo que te buscan como de colonial y al momento que entra en institución, como que la pieza pierde todo lo que tenía, toda su potencia, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco ha sido un poco como de cómo sentirme plena dentro de espacios como institucionales, ¿no? O de Cubo Blanco, o de las galerías. Entonces, es una pieza, bueno, empecé hace muchos años trabajando con juguetes sexuales y haciendo como bichos en el espacio, piezas que se movían, como con patrones geométricos. Y justo me invitan al Museo del Barrio y querían, para la trienal que se llamó Flow States del año pasado, del 2024-2025, y yo dije, es mi momento, Nueva York, grandeza, vamos con todo, necesito 5 negros que entren en mis piezas, así como
Ya, bueno, no va a haber... no va a haber dildo, porque justamente lo que pasaba un poco como con el juguete sexual es que es muy gracioso, pero justamente da la solución final de la pieza. No, la pieza se mueve, es un bicho, es una especie de performance porque dura como 40 minutos, lo que dura la batería, entonces es como el tiempo de vibración o de excitación, es el tiempo performático de la pieza. Y en esta ocasión decidí que mejor, en vez de pensar en piezas, pensar en dispositivos, empezar en dispositivos que potencialicen la relación que tiene el público con el objeto específico, ¿no? Entonces, cuando veo un bastidor por detrás, es igual que una tabla, que un baño público, es como una tabla roca, es madera pintada de blanco con estructuras de aluminio. Entonces me gustaba mucho, que me relacionaba mucho más con esa idea de bastidor, de baño público, con esa estructura, que con la técnica flamenca de finales de la Edad Media tardía, que de mi contexto es muy alejado, ¿no? Yo soy de República Dominicana, entonces dije, claro, entonces vamos a hacer un paralelismo entre técnica exquisita de pintura, como es esta técnica flamenca, y las estructuras de baños públicos, ¿no? Y en esa idea viene como esta idea de glory holes, que también viene de una cultura mucho más underground, marginal, de una cultura más gay. Entonces, era un poco eso. Todos son 4 paneles, la que se presentó en el Museo del Barrio eran 4 paneles que hacían una línea vertical, todos a la altura, como si yo tuviera, como para que mi pene la pudiera utilizar de alguna manera, pero al quitar justamente el dildo permitía que se abre más la pieza. No, si es un niño que se mete por detrás del bastidor, se podría ver, podría meterse a ver, o se podría meter los dedos, o no sé, la relación es mucho más abierta, no necesariamente guarda como una... Entonces me gustaba pensar que era un dispositivo para activar relaciones como diferentes, relacionarse con ella. Y bueno, la pieza se piensa que se va igual a mover en el espacio. Entonces, bueno, también mi trabajo tiene una idea de coreografía o de movimiento. Siempre ando buscando cómo se va a mover, cómo se va... me molesta mucho la pasividad que tiene el objeto tradicional del arte. No entiendo por qué las cosas están fijas en un muro. Literalmente no entiendo. Y esa ha sido un poco como mi lucha, de alguna manera, ¿no? En algún momento era justamente como con cosas mucho más mecánicas o motores, no sé qué, y ahora, de alguna manera, es un poco más coreográfico. Estoy intentando ver cómo esas configuraciones, cómo hacer un show que no me aburra, básicamente, en lo personal, ¿no? Digamos que lucho contra mi aburrimiento. El aburrimiento de mi obra, que es muy repetitiva, muy dura de alguna manera, muy blanco y negro. Y también el aburrimiento que yo siento dentro de los espacios como del... que me gustan, o sea, no estoy diciendo que no, me fascina. Recuerdo que la primera vez que era muy niña entré a un museo, me maravillé. Era como mi iglesia, o sea, me maravilla todo lo que sucede ahí. Entonces sí es esa relación como de tensión, ¿no? Entre un cuerpo que se relaciona con una estructura que no fue creada para las instituciones. Los museos no fueron creados para mi historia, ni para mi cuerpo, ni para una memoria. No era para que yo fuera el actor principal dentro de esa dinámica, ¿no? Y en el Caribe también hablar de arte contemporáneo para mí es un game for fools, y hablar de arte colonial también, no, es un juego de tontos, no existe, se ficciona, no, todas esas relaciones de arte son ficcionadas, no. Y bueno, y también con Joshua fue muy lindo encontrar como esa, platicar con Joshua y clavarnos ahí un poco como, ahí. Clavarnos un poco con Geles, la relación del movimiento, la coreografía. No trabajo en piedra, pero realmente creo que muchas, por ahí está Paula, que lo hace muy bien. Entonces creo que hay una relación que es muy, parecería que es muy ajena en cuanto a formas, y al mismo tiempo creo que es demasiado cercana, discursivamente, ¿no? Leyéndola a ella, y también pienso mucho que desde el Caribe
mi trabajo pasa mucho como por ahí y pienso que cuando no queda nada, lo único que queda es el cuerpo de una, ¿no? O sea, cuando te quitan todo, cuando es imposible o cuando no hay posibilidad de, creo que la vuelta al cuerpo es en primer lugar para retomar como un lugar de iniciación, no, porque es lo que uno tiene, lo que uno siempre va a tener, lo que es casi imposible que se te quite, no, de alguna manera. Entonces, bueno, eso me hace un poco por ahí. Podemos seguir hablando. Buenas noches. ¿Se escucha con micrófono? ¿Se escucha? Sí. Bueno. Pues ahorita mientras hablabas, yo recordaba una exposición que hicimos en un espacio independiente en el 2016, en donde tú tenías tus bastidores con los agujeros y los dildos puestos en el piso, y entonces se movían los dildos y se movían los bastidores, y yo tenía una cuerda que iba del balcón de esa casa, que era Estudio Marte, al balcón de lo que era mi estudio, y entonces esa cuerda era un tendedero de ropa en donde se mandaba una correspondencia, ¿no? Cito esto para decir, bueno, para celebrar que seguimos acá, para pensar cómo el camino es largo y de repente se van sumando las experiencias y se van consolidando en lo que hacemos ahora, ¿no? Pero también para decir que son dos formas de la escultura que entraron en esta conversación, ¿no? Está la escultura de Paula, que es una escultura de talla en piedra, directamente podríamos pensar que se acerca más a lo de Geles, pero entonces pensaríamos en qué momento, por qué se acercan estas formas de lo que yo hago, de lo que hace Madeleine, y cómo se expandió esta noción escultórica dentro de esta muestra, ¿no? Entonces, digamos que el punto que yo quisiera señalar es que se expande porque tiene elementos que lo permiten, ¿no? Tiene unos elementos intrínsecos en la búsqueda de Geles que hace que esa conversación, cuando dice Joshua el arte moderno, y entonces está arte moderno por este lado, arte contemporáneo, y de repente, por lo menos en mi trabajo, para mí es abrevadero de ideas contemporáneas lo que encuentro ahí, porque Geles está interesada en esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la primera conversación que tuvimos tenía que ver con el título de la exposición, lo coreográfico, el cuerpo, el movimiento, y cómo mi obra tendría que ver algo ahí, ¿cierto? Mi obra tendría que ver algo ahí, y pienso en las palabras de Paula Santoscoy que están en el catálogo. Paola dice, esculpir es un acto corporal. Y entonces yo pienso, esculpir es un acto corporal que esculpe otro cuerpo. Y entonces me siento muy cómoda en poder acercarme a pensar qué sucede cuando hay un cuerpo que está en el espacio, siendo cuerpo, existiendo. Hay una aproximación y hay una pregunta por la existencia misma, ¿no? ¿Por qué significa vivir? ¿Qué significa el suceder? ¿Qué significa el tiempo? ¿No? Y empieza una conversación que puede volverse muy abstracta, puede ser angustiosa o puede ser mística, que es acerca de la percepción del tiempo pasar, ¿no? Hablábamos ayer acerca de cómo estas esculturas de piedra son un momento entre un antes y un después, ¿no? Como estas esculturas en piedra, porque ni siquiera estoy hablando del plexiglas o no estoy hablando del proyecto que hicieron en Tabasco, que es muy interesante, que les aconsejo muchísimo que vayan ahí a ver ese proyecto que hacen Bucadigose, que es este colectivo de artistas, porque es anterior a la Ruta de la Amistad y porque son piezas pensadas para la arquitectura, pensadas para el paisaje, ¿no? En el texto que escribo para el catálogo hablo de Marimis y hablo de esa famosa pieza que da la entrada a la escultura en el campo expandido,
¿no? Y entonces, ¿cómo pensamos? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué sucede con Ana Mendieta, que está en la mitad del paisaje, que es cuerpo, paisaje, escultura? Entonces, ahí me sitúo yo, ahí estoy en esa conversación, ahí estoy yo tomando elementos y expandiendo lo que en un principio empecé a estudiar. Conocí a Geles en el 2018 también, en el Museo del Eco. Me llamaron mucho la atención las esculturas que tenían un agujero. Entonces era un agujero en donde la gente se asomaba, y entonces algo sucedía en esa escultura de piedra, y era que se sumaba lo que estaba pasando atrás, quien estaba entrando a la escultura, y se multiplicaban los tiempos. Pero a medida que la conversación con Geles fue avanzando, y que la última parte de la conversación que yo estoy teniendo con Geles es por medio del catálogo, pues estoy encontrando cosas nuevas que nutren mi camino, ¿no? Y me encontré con el texto que Bloque escribe. Bloque es Yanila y Rodrigo, que se unen para teorizar las culturas. Si no conocen ese proyecto, se los recomiendo. Y escriben un texto en donde ellos citan a Sonia Zanoja, que es una bailarina venezolana que estudió filosofía y que trabajaba con muchos artistas, entre las cuales Gego. No tenía ni idea, no la conocía, pero sobre todo es por esto que siento que esto hace palpable todo lo que acabo de decir. Mi cuerpo crea un agujero en el aire. Si me muevo, creo un espacio de agujeros. En ese punto, la discusión, la conversación, la búsqueda escultórica se acerca a la fenomenología, se acerca a una pregunta filosófica por la existencia, por el estar, por el suceder, ¿no? Si vamos a pensar en Fluxus y en toda por lo menos a mí, lo que yo aprendí, lo que yo pude comenzar a ver a partir de revisar la obra de Fluxus, fue darme cuenta de ese instante, del instante que pensamos que no es un instante, mejor dicho, fue darme cuenta de la eternidad del instante, ¿no? Y si lo pensamos en un dibujo del infinito, en donde hay un círculo que va al pasado y un círculo que va al futuro, ¿cuál es el punto de verdad del infinito? Ese instante donde se juntan los dos. ¿Cuál es ese instante donde se juntan los dos? Este momento en donde estamos, irrepetible. Un momento en donde la materia, porque somos materia, sucede. Y esto ya no puede dar vuelta atrás, esta situación, ¿no? Cuando las personas que se dedican a la física hablan de los viajes al futuro, dicen que es más fácil viajar al futuro que viajar al pasado, porque si viajas al pasado tienes que deshacer la materia. Entonces, todo esto para mí tiene mucha resonancia en la lógica de los tejidos. Para mí la lógica de los tejidos son estructuras filosóficas bajo las cuales podemos pensar en nuevas formas de organización entre nosotros como individuos, entre nosotros con nuestro suceder. Y hace muchos años conocí la técnica del fieltro. Entonces el fieltro es un tejido no tejido, es un tejido que su trama y su urdimbre es la misma, es un tejido que cuando lo ves, no ves esto que ves cuando pones una tela, la luz, que ves una cosa organizada. Para mí era perfecto, porque mi mente y mi forma de ser se acomodaba mucho más fácil con la formalización de lo aleatorio y de lo azaroso, ¿no? Por eso celebro tanto que en el 2016 estuviéramos haciendo eso y que ahora estemos hablando de esto, ¿no? Porque es ver cómo esa puntada del principio de repente tiene una resonancia con la última puntada, que no va a ser la última puntada. Entonces conocí esta técnica y me fascinó mucho. Estaba viajando, estaba sola, estaba joven, estaba pobre y tenía unos objetos en mi casa, y entonces los tejí en esta técnica que se parecía mucho, se parecía más a surcir que a coser, porque surcir es otro asunto, ¿no? Cuando había menos calcetines, cuando los chinos habían producido menos calcetines,
las abuelas y las mamás surcían los calcetines. ¿Y qué era surcir eso? Metían un foco o metían algo redondo en el calcetín y trataban de continuar con el dibujo, o sea, con los hilos, con una continuidad de ese tejido, ¿no? Entonces me encuentro, conozco esta técnica, sí, empiezo a forrar estos objetos, a tejerlos, y empiezo a pensar en el polvo de los segundos y en cómo esta huella de mis manos, esta huella del material empieza a cerrarse, y ahí se conecta con lo que les estoy diciendo de la experiencia y cómo cuando estamos acá estamos realmente haciendo una huella, dejando una huella. Bueno, entonces hago muchas piezas con eso, y latente estaba desde siempre, desde la universidad, tejer el espacio. Entonces, cuando lo primero que hice, la primera instalación que hice en mi vida fue para un día en la universidad, un día como que tenía que ver con la tecnología y los sistemas. Entonces me dieron todo el agujero de un edificio para que yo atravesara unos hilos con unos nodos, y entonces me dijeron que si quería ayuda, y yo dije que no, que por supuesto no. O sea, porque la idea no era llenar el espacio de hilos, la idea era que yo entendiera cómo atravesaban esos hilos el espacio, ¿no? Por supuesto que la instalación pues no fue un éxito porque no se veía tanto, porque lo que pude tejer en 2 semanas pues de hilos invisibles en un espacio de no sé cuántos metros tenía eso. Pero se relaciona con el hecho de entender que en ese tejido yo estaba entendiendo el espacio, o sea, yo estaba, esos límites que yo estaba caminando me estaban entregando a mí un conocimiento, ¿no? Bueno, entonces está el espacio por un lado, está el fieltro por el otro, y de repente en algún momento empecé a tejer un cordón con el fieltro, porque había conocido otra técnica textil que era un tejido africano. Entonces esto era una técnica de cestería, y lo que me parecía fascinante de ese tejido era que eran 2 cuerdas, llámenle 2 líneas, 2 elementos o 2 realidades, ¿no? Entonces hay una línea que envuelve la otra línea, mientras la otra línea gira y sigue siendo envuelta por la primera línea. Es un tejido muy común que lo pueden ver en la calle. Son estas como cestas, son estas cestas, y ustedes van a reconocer una línea que hace así, y esa línea que hace así está envuelta por otra línea que está envolviendo esa línea y uniendo esa línea con la otra, entonces creando una superficie tridimensional. Entonces ahí yo resolví cómo, que parece un asunto muy sencillo, pero pasar de un objeto tridimensional a una línea te pone en un punto que es muy obvio, pero que solamente por medio de trabajarlo llegas a eso, y es, perfecto, entonces giramos sobre la línea, y después con las agujas disolvemos esa circularidad, porque con las agujas de fieltro se disuelve eso y ya no sabes, ya no hay principio ni final. Entonces hice esa línea, y después dije, bueno, y si esa línea la puedo manipular, y así nacen las líneas. Son esculturas que están hechas de metal, que están tejidas, entonces tiene esta lana puesta, después esta lana tejida, y después todo un proceso de tejido, ¿sí? de un tejido del fieltro sobre la línea. Entonces tú no sabes bien, es como si se sumaran 2 tiempos, ¿no? El tiempo de la línea que se desplaza y el tiempo que conforma esa línea que se desplaza. Entonces para mí era como una sinfonía de sentido de lo que yo estaba buscando, ¿no? Yo estaba buscando entender ese movimiento de nuestro cuerpo que se desplaza en el espacio haciendo agujeros, ¿no? Y ahí lo pude ver. Entonces, bueno, esta línea es una línea que se tejió para un espacio específico hace un par de años, y era completamente distinta, ¿no? Entonces cuando me invitan a esta exposición, pues yo soy consciente de que esa línea que estaba ahí no puede estar aquí, porque pues hay otras piezas, porque no es otro asunto, ¿no? Entonces esa imagen que mostró Joshua, donde estaban todas esas personas, que además fue bellísimo porque eran como 8 o 10 personas abriendo la línea. Entonces lo primero que había que hacer era abrir todo el material, que es un asunto que se hace en el tejido.
tienes que abrir el material. Y después de abrir el material, entender el espacio arquitectónico de la sala para entender cómo esa línea, que era una línea extendida, iba a convertirse en una línea tendida. ¿Tendida en dónde? Tendida en un muro, en una pared de la sala. Y eso es todo. Yo quiero terminar con una frase que me parece que habla de lo que estoy hablando, porque creo que ahí me sitúo. Entonces esta es una frase de Paul Westheim que cita a Pedro Reyes en el catálogo. Compren el catálogo, de verdad está increíble. Sí, porque además tiene una gran documentación de las obras de Geles, más estos textos, más lo que nosotras insertamos ahí, y que además está muy bien insertado porque cada inserto está dentro del texto de alguien más, y entonces es como que se amplía la conversación, o sea, de fotografías corporales podríamos pasar a una cosa que se expande. Bueno, entonces, sensibilización de lo espiritual o la espiritualización de lo sensible. Y esto lo dice Paul Westheim a raíz de la obra de Geles y lo cita Pedro Reyes en el catálogo. Creo que yo no tengo ya nada más que decir. Creo que nos dijeron que podíamos como interactuar o algo así. Si tienen alguna pregunta o algo, o sea, como que si les gustó, no les gustó, o qué, o sea, más bien qué les parece. Sí, ¿no? Sí, ese es el argumento. Y si no hay, pues ya nada. Más mezcal y más cervecitas. O sea, yo igual como nada más sumaría que este proyecto de Geles, como de escultura, es como una cosa que venimos realizando desde hace ya algunos años, al menos 4, en el Palacio, en el Museo del Palacio, como de una, pues eso, revisión como de escultores y escultoras. O sea, ha pasado, no sé, nombres que realmente tampoco son tan conocidos, como Federico Silva, por ejemplo, bueno, Alan Glass, hasta cierto punto, que está entre lo escultórico, ready-made, en fin. Bueno, en ese momento también Ortega, más como un escultor contemporáneo. Bueno, no sé si él se defina como escultor, pero mucho de su trabajo está como ahí en escultura. Ángela Gurría, como una escultura monumental, y bueno, ahora estamos ahí con Geles Cabrera, y hasta cierto punto tiene que ver con tratar de, bueno, todos hay publicaciones de esto, tiene que ver con, pues, insistir sobre una práctica, la escultura, que también mi percepción es que, y por eso, bueno, también me llamó mucho la atención su trabajo, porque, pues, no sé, como que creo que en la actualidad a veces ya uno como que difícilmente dice como, ay, soy escultor, soy escultora, y cuando empecé a revisar el trabajo de Gurría y de Geles, como que me interesé como por ver qué artistas se definían como escultoras, o sea, en el presente, que creo que como que hay un mercado donde te exigen ser como muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Como trabajar en todo, por, no sé, quizá por una cosa de mercado o por muchas otras cosas, pero bueno, como que me llamó mucho la atención como empezar a hacer este sondeo de ver quién se concibe a sí misma como escultora, y ver cómo se están aproximando en el presente con las múltiples tecnologías, desarrollos, lo que sea que hay con eso, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría un poco con esto. Tenemos nuestro catálogo, sí, está en la tienda del museo, y tiene ensayos de Pedro, de Paola, Santos Coy, de Bloque, que ya los mencionó, que son unos entusiastas de la escultura. Janile Rodrigo hacía, organizan foros, escritura, se meten archivos, muy interesante también su trabajo. Y que también, bueno, es una generación, en algún otro momento queríamos también incluir otras voces de otras generaciones, como se consideraron varias personas, por ejemplo, como Miriam Kaiser, Rita Eder, que, bueno, que en su momento conocieron a sus contemporáneos y como que podían tener esa visión. Pero bueno, también lo van a ver, o sea, como que este catálogo y los otros catálogos son nombres que seguramente muchos ni los han de conocer, porque es gente, bueno, iba a decir como yo, muy joven, pero ya... No sé si yo soy tan... Sí, soy joven, ¿no? Como que de repente también eso lo platicábamos en los museos, ¿no? Como que hay una expectativa de que quien escribe, pues, es un erudito, un académico. Entonces,
pues también la apuesta, a ver hasta cuánto nos dura, seguir invitando a gente más joven ahí del museo, pues eso, como para, y bueno, a ver ustedes también quién lo recibe, ¿no? Porque bueno, están aquí, asumo, no sé, como que están en procesos de investigación desde el arte y eso, creo que pues más arte contemporáneo y así, pues lo que les traemos ahora es un poco un cruce entre lo viejito y lo nuevo, entonces pues a ver, igual, sí, ojalá les pueda, no sé, contribuir en algo para esto, esta charla. Yo ya no voy a decir nada más. Importante, Joshua, que hables de juventud, porque Bellas Artes, escultura, me estaba preocupando un poco, ya entré ahí en esa conversación. Bueno, pero lo que quería decir que justamente se habla mucho de movimiento. Es como, hay muchas palabras como que se manosean mucho, ¿no? En el arte últimamente, que se ponen de moda y se hablan, y coreografía es una de ellas que está últimamente como top. Bueno, hay como muchas cosas así. Pero lo que me interesa de esto es que se habla muy fácil del movimiento. Pero es muy complejo realmente. En instituciones o en espacios como más convencionales del arte, hablar de movimiento sin que sea una cosa interactiva. No. Creo que es un gran reto. En el caso de Bellas, ¿cómo se materializa? Que Manuela utilizó esa palabra, que para mí justamente la escultura tiene mucho de... me gusta pensarlo un poco así, que es materializar la vida, o sea, el 3D, no sé, como una cuestión muy, muy material de ideas. Pero en el caso de Bellas Artes, como esta idea de, y lo digo porque también es parte como de mi investigación, pero ¿cómo se materializa el movimiento sin que sea interactivo? No, sin que sea efecto, sin que sea tecnología, no. Actualmente, y justamente el tema del movimiento en Bellas Artes es muy complejo. Es hiper complejo. O sea, yo recuerdo que yo en la rueda de prensa moví la pieza, como pensando que estaba en mi casa, y fue como un poco como, wow, ¿qué pasa aquí? No, o sea, no, y la quiero mover todavía, pero no puedo llegar yo sola y mover la pieza con Joshua. O sea, es toda una burocracia, un sistema que hay detrás de agarrar una pieza que tiene ruedas y literalmente cambiarle el lugar, que es un segundo. Entonces, nada, como tema, como me interesa como esa intrínguli que hay detrás de, como ese detrás de cámara que hay detrás de palabras que suenan muy comunes y que son muy, que están muy manoseadas, por decirlo de una manera, pero que a la hora de materializarlas no es tan sencillo, no. O sea, y por eso como mi insistencia un poco como en esa idea de material, cómo se materializan estas ideas, ¿no? Sí, eso que dices pues es toda una burocracia, nada más para sumar, y creo que de ahí también va otro deseo, más allá de la parte como digamos estética, también como un poco como empezar como colectivamente, y me refiero específicamente al museo, como eso, como mover tu pieza, incluso tú misma, no es como moverla aquí, seguramente es como un proceso que pasa por la conservación, sindicatos, labores específicas y especializaciones. Entonces también es como, a veces es desgastante, pero también es como muy divertido sentir como que hay como una serie de grietitas que uno de repente vas como gestionando para poder eso, como tener en una sala donde hay una idea sobre las personas que deberían de estar ahí por su edad, por su trayectoria, por algo como bastante en realidad subjetivo, estar y no estar como, no necesariamente hacer lo que se debería de hacer, ¿no? Pero nada más como sumaría a lo que estás comentando. ¿Alguien alguna pregunta, comentario? Por favor. Pues yo solo, o sea, entonces celebro mucho esta reunión y la conversación que han tenido, felicitándoles, ¿no? Por el suceso, la presencia en relación a Helen, en relación a las estructuras, al movimiento y las discriminaciones de por medio, y Chauvin, láminas. Desde ahí, solo felicitarles y muy agradecido y contento de haberlos.
Muchas gracias por acompañarnos. Y vaya, la otra semana, jueves, viernes y sábado a las 12 del día, va a estar bueno. Ojalá puedan acompañarnos. Quisiera terminar con algo y es, creo que estamos en el momento, o por lo menos, no sé si es el momento preciso, pero yo lo siento muy preciso, de dejar de hacer esa diferencia. Bueno, yo no soy historiadora del arte, yo puedo dejar de hacer esa diferencia entre el arte moderno y el arte contemporáneo. O sea, yo creo que es un buen momento ahora como de filtración, en donde podemos alimentarnos un poco de muchas cosas que no eran nuestro alimento cotidiano. Sí. Y bueno, esto es poder ver la escultura de Geles de una manera, pues no, de una manera contemporánea, ¿sí? Desde unos intereses eróticos, desde un cuerpo pesado, desde estas mismas narraciones de lo queer que decías, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces cuando establecemos parámetros históricos, estamos dentro del parámetro histórico, pero cuando pasamos ese parámetro nos damos cuenta que las cosas tal vez no estaban tan separadas. Sí, hablando de justo lo que se viene, me da curiosidad de por qué se optó por un coreógrafo masculino como Diego Vela ahora, ¿verdad? Pues justo como haciendo como honor hacia alguien tan impactante como Vela, como figuras femeninas en general. Claro. Está buena esa pregunta. Sí. Sí. No, yo en realidad no lo invité. No, le hago publicidad porque va a estar en el museo y se le hace. No, eso está bueno. Mira, bueno, a ver, ¿qué pasa? Yo tengo la sensación, el Museo del Palacio forma parte de una red de museos de Lima, que son muchos museos, bueno, varios, ¿no? Amayo, Laboratorio, Arte Alameda, en fin. Y también hay coordinaciones de artes visuales, por ejemplo, a la cual pertenecemos los museos, y así. Y hay coordinaciones, por ejemplo, de danza, coordinación de literatura, coordinación de ópera. Entonces, yo en el museo como que buscamos siempre como cómo generar colaboraciones, por muchas razones. O sea, porque yo tengo la sensación de que como conocer a otras personas que están en otra práctica, como que te puedes, como eso, expandir un poquito. Y para este proyecto específicamente nos acercamos con la Coordinación Nacional de Danza, y la coordinación hizo como una sugerencia sobre distintos coreógrafos y coreógrafas. Finalmente, por cuestiones de agenda, de presupuestos, de distintas razones, la coordinación proponen a Diego. Y desde mi punto de vista, entiendo la pregunta como en un tema, digamos, de género, pero es bien interesante, por ejemplo, la reflexión que tiene como género respecto a esto, ¿no? Es una generación que, si ustedes buscan así en YouTube las entrevistas, pues ella como un poco como que piensa su práctica no desde un debate como el que ahora sucede en el presente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay como esta libertad digamos, de que la propuesta, que en este caso sea un coreógrafo, igual los invito a que vean su trabajo. Su equipo es un equipo como muy diverso, de performance, bailarines, bailarinas, bailarines, estudiantes como de distintas generaciones también y de edades, como desde 17 años hasta, digamos, mucho más grandes. Y bueno, un poco esa es la respuesta que das, como que podría dar, es como una cosa más colaborativa. Yo también tengo la sensación, como la intuición, como las personas que se van sumando, ¿no? O sea, como en el sentido de como quién se va conectando, que... Y bueno, hay otra cosa, digamos, para argumentar. Él ha trabajado, si no me equivoco, como proyectos en espacios, por ejemplo, la Casa Barragán, o algunos proyectos en la Casa Frida. O sea, sí tiene como un vínculo muy específico, como desde su práctica artística, relacionado como con la modernidad, por ejemplo, ¿no? Con la escultura y con la arquitectura. Entonces también un poco pensando en el trabajo y en el perfil, creo que hay como unos vínculos como
claros, ¿no? Como que pensar, por ejemplo, no sé, en otro coreógrafo o en otra coreógrafa, que quizás su práctica, a ver, ¿a quién me viene en mente ahorita? Richie, por ejemplo, que estuvo aquí en Soma estudiando, ¿no? Pues Richie, su línea de trabajo está en otro rollo, ¿no? Que está muy chido también, está muy bueno. Pero, por ejemplo, ¿cómo podría dialogar Richie? Está aquí Richie. Saludo a Richie, donde quiera que esté. Con Geles, quizás sería muy forzado, ¿no? Por su propia línea de trabajo. Yo no encontraría primero, o quizá con otra coreógrafa, ¿no? Ahorita no me viene a la mente como, no sé quién, Bárbara Fulgos, por ejemplo. Bárbara Fulgos, que es como sobre la resistencia, las cuerdas, ¿no? Está bueno, digo, la verdad, sí, cerrar, ¿no? Con la respuesta fácil. Esto es una provocación para seguir profundizando sobre el trabajo de Geles, y un poco sí, o sea, la verdad es que esto es una aproximación, y la idea es como que si alguien ve vínculos como mucho más allá con otras escultoras, con otros escultores, esta es una visión, digamos, muy parcial, ¿no? Y subjetiva y acotada, ¿no? Y en ese sentido, pues conocemos las limitantes de este proyecto, pero las sugerencias como, bueno, si uno ve como otras relaciones con otros artistas, pues estaría buenísimo, ¿no? Seguirlo explorando. Ya ven por qué Joshua está en Bellas Artes y nos metió a nosotros, ¿no? Por lo polite. No nos queremos ir, nos van a... Muchas gracias por acompañarnos.